Hoy ponemos en marcha la tercera fase de Automotive Intelligence Center de AIC, en la que, en esta tercera fase, la Diputación Foral ha invertido 15 millones de euros, que no son nuestros, son de todos los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. Hoy cerramos también un ciclo en la vida de este centro. En los últimos 6 años hemos visto cómo crecía este proyecto, siempre con el apoyo de la Diputación Foral, y cómo se han ido poniendo en marcha 3 fases del mismo, gracias todo ello a una inversión total de la Diputación de 77 millones de euros de todas y todos, como decía antes. AIC ha crecido y mucho. Ha cumplido con creces las expectativas que pusimos en este proyecto cuando en el año 2006 era solo una idea incipiente. Diría incluso que las ha superado en más de una ocasión. AIC ha creado un entorno de innovación y cooperación cuyos frutos son cada día más visibles. Ha servido para apuntalar tanto a multinacionales como a pequeñas empresas de Vizcaya y Euskadi. Está siendo muy útil para desarrollar vínculos entre empresas de fuera y nuestras empresas y, sobre todo, nos ha puesto en el mapa de una manera más fuerte todavía en el sector de automoción, un sector fundamental en nuestra economía. Por eso solemos decir que AIC es nuestro Guggenheim de la innovación. Es una de nuestras mejores cartas de presentación, es el mejor embajador del sector vasco de la automoción. AIC nos abre también día a día las puertas del mundo y nos da a conocer internacionalmente. En esta tercera fase que inauguramos hoy nos va a permitir seguir avanzando por este camino. Esta tercera fase es ya un centro de generación de conocimiento, de desarrollo de nuevas ideas, un centro de formación que, por cierto, ya está ocupado al 100%, lo que nos da una idea del tirón que hoy sigue manteniendo AIC. Esto que hoy inauguramos aquí es un centro único de formación integral para satisfacer las necesidades actuales del sector de automoción y anticipar las futuras. Un centro en el que va a formar a futuros profesionales del sector de la automoción, un centro de formación de excelencia, un centro de generación de conocimiento y de talento,